A continuación, la entrevista en Libertópolis AM. Tenemos hoy preparada una entrevista muy especial con el licenciado Julio César Rivera Clavería. Él es abogado y además de eso, ex viceministro de Gobernación. Si no me recuerdo mal, también es secretario de la Corte Suprema de Justicia y también ha sido miembro del Consejo del Ministerio Público. Muy buenos días, Julio César. Feliz día del cariño. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Igualmente, para mí es un gusto estar con ustedes. No sé si me escuchan bien. Feliz día, el cariño a todos. Sí, perfecto, Sí, te perfecto. escuchamos muy bien. Gracias, Gracias, Julio César. Julio, Sí, estamos en un momento complicado, ¿no? O sea, los acontecimientos de anteayer parecía película de México y te Claro. la digo así porque de veras impresionante, ¿no? Impresionante como en las imágenes que pudimos ver, lo que podemos asumir es de todo, ¿no? Pero lo que pudimos ver es cómo agarraban unas personas fuertemente armadas, a una persona la subían en un pick-up, de hecho, sin tomar en cuenta las medidas en que se debe trasladar a un herido, la ponían en la parte de atrás de un pick-up, le tiran las piernas, una cosa espantosa. Otra persona fallecida con unas tolvas impresionantes, otro que no estaba fallecido, pero que le están apuntando varios policías privados. Y que por cierto tiene razón ahí Baquiash, donde dice que cualquier ciudadano en Guatemala puede capturar y que lo hizo los privados, no fue la Policía Nacional Civil en primera instancia, y que cuando se va a quitar la ropa resulta que también tiene chaleco. Es que eso es lo impresionante, Julio César. Ya, esto sí es crimen organizado al cual más. ¿Estamos en un momento complicado? ¿O será que tenemos que seguir pensando en percepción? Porque también ayer hubo otra balacera, ese mismo día hubo una balacera por la Biblioteca Nacional, alguien decía que también cerca de Casa Presidencial. Bueno, la verdad es que yo no siento que sea solo percepción. La gente con la que yo hablo el día a día me dice, esto no es solo percepción, están asaltando los buses. Bueno, el día del camionetazo, había un acto terrorista, bueno, no acto terrorista, bueno, sí, terrorista, al final son terroristas, en zona 18. Estamos en un momento complicado, Julio César, de criminalidad. mira, yo creo que este hecho que se sucede en carretera a El Salvador es un parteaguas, es la realidad de lo que viene. Porque no entender la política norteamericana y el planteamiento que está haciendo el presidente Trump, declarando a los carteles del narcotráfico terroristas, lo que implica que pueden ser combatidos en cualquier lugar del mundo, así como te lo estoy planteando, en cualquier lugar del mundo Correcto. por su ejército, ha hecho que efectivamente esa presión que se empieza a dar en México haga que ellos se comiencen a trasladar para el sur. Por lo tanto, ¿qué países van a ser afectados? Primeramente Guatemala, posiblemente Honduras, Costa Rica, Panamá. Creo también que esto que se sucedió ahora en el kilómetro 22 demuestra que efectivamente no hay un control sobre aquellas personas que son extraditadas por narcotráfico de Guatemala. Byron Ruiz fue extraditado, si no estoy equivocado, en el 2019, cumplió 3 o 4 años en Estados Unidos y regresa a Guatemala a seguir operando. Él, hoy por hoy, era uno de los narcos que dominaban el área centroamericana. Y mira lo que te voy a decir. En Honduras, de acuerdo con la información que proporcionan los medios de comunicación, porque esa es la fuente abierta, él era acusado de haber matado a más de 100 personas. Por lo tanto, ¿qué fue lo que se sucedió para que empecemos a hablar de esto? Según las informaciones de policía, pudo haber sido una transacción que no se completó al interno del propio grupo, creó desavenencias y se empezaron a matar. La segunda, un tumbe de drogas que ha sido una temática desde hace mucho tiempo muy complicada en el país y que efectivamente se ha dado. Y en tercer lugar, yo en lo personal creo que fue un encargo de algún otro grupo poderoso del país, porque
efectivamente están basándose en el poderío armamentístico que tiene el Tren de Aragua, de acuerdo con la información que se ha proporcionado y que pretenden asentarse en Guatemala cubriendo una ruta o cubriendo un territorio. Por lo tanto, esto es lo que viene. Y aquí la dejo para que ustedes pregunten. Muy bien, Julio César, buenos días y feliz día del cariño también. Aquí lo saluda Eric Gracias. Bolaños. Y bueno, mi pregunta va en esa línea, digamos, esta aparente escalada, ¿no? En la violencia relacionada al narcotráfico. Y tú, pues yo creo que justamente lo vinculas a las nuevas políticas en esta guerra contra el narco, ¿no? Que está siendo impulsada y siendo incentivada más fuertemente por el gobierno de Donald Trump. Mi pregunta es... ¿Será que es la guerra contra la droga, la guerra contra el narco, puede ser realmente una solución al problema de fondo del tema del narcotráfico? ¿Va esto a disminuir el ingreso de drogas en Estados Unidos o simplemente, como tú decías, va a aumentar el auge del tráfico y, digamos, de la criminalidad en los países en los que no tenemos esa fuerza policial para combatirlos? ¿Es una amenaza simplemente para nosotros aumentar? Yo creo que de alguna manera el entrarle fuertemente a los carteles, a los grandes carteles mexicanos que son quienes dominan el panorama mundial en materia de narcotráfico, va a hacer que el traslado de la droga disminuya. No quiere decir que no se siga eh, utilizando droga en Estados Unidos. Lo que el presidente Trump pretende, desde luego, de acuerdo con los medios, es detener el fentanilo, que es completamente diferente. No quiere decir que no se combatan todas las drogas, pero ¿cuál es el problema del fentanilo? Que es una droga sintética en la que se elaboran otros tipos de droga y que al final matan muchísima gente en Estados Unidos y en todas partes del mundo. La lucha es en contra del fentanilo de aquellos países que exportan fentanilo y en donde se elabora la droga sintética que lleva el fentanilo. México era una cocina, por así decirlo, del fentanilo, pero no significa que no se haya trasladado también para Guatemala o que se pueda trasladar para Honduras. Guatemala también produce fentanilo, perdón, drogas sintéticas en algunas áreas especialmente fronterizas con México. Hay mucho laboratorio, por lo tanto, ese trabajo es un trabajo que tiene que hacer efectiva la Policía Nacional Civil. Y aquí hay un punto que yo planteo. Mira, no vamos a poder controlar el narcotráfico si no participa el ejército activamente en la lucha en contra del narcotráfico. La Policía Nacional Civil no está en capacidad de enfrentar los carteles ni mexicanos que ya están en Guatemala sentados y los venezolanos o colombianos. Por lo tanto, ese esfuerzo tiene que ser un esfuerzo coordinado, Ejército, Policía Nacional, en la parte puramente operativa y en la parte legal, el Ministerio Público, al que hay que darle todo el soporte porque vendrán años muy complicados en los que todos tienen que trabajar coordinadamente si se quiere, tal vez no revertir este fenómeno criminal del narcotráfico, pero sí minimizarlo para que no produzca daños, porque solo piensa un segundo, ¿qué hubiera sucedido en esta balacera de la carretera El Salvador si se hubieran dado daños colaterales? Un bus de niños, unas familias, etcétera. Hubiera sido una tragedia grande. Gracias a Dios no sucedió, pero eso no significa que no pueda suceder. Julio César, buenos días. Sí, es muy interesante varias cosas que nos dices el día de hoy. Una, yo creo que es el ejército, ¿verdad? Sobre todo para que eh, a veces no existen tan fuertes las herramientas para que se pueda usar para la disminución de tanto del narcotráfico como de la violencia, también las cuestiones internacionales. Espero que no nos vengan a atinar a los narcos mexicanos, ¿verdad? Eso es algo bastante relevante, pero centrándonos ya más en la administración del día a día del Ministerio de Gobernación y no sé, tal vez cosas que usted ha escuchado personalmente de lo que se está haciendo en el ministerio. La duda es, y usted como viceministro
ex viceministro de Gobernación, que conoce el ministerio y que logra entender. ¿Cree ahorita de que el ministro Francisco Jiménez está haciendo lo mejor que puede, lo mejor posible en las capacidades que le facultan al Ministerio de Gobernación? Yo creo que él está haciendo lo que humanamente puede, pero creo que hay un problema de fondo y es no entender que en la lucha en contra de la criminalidad no se puede tratar a los criminales como delincuentes a los cuales hay que respetarles sus derechos humanos, olvidando los derechos humanos de las víctimas. A los criminales hay que tratarlos como lo que son, criminales. Y te voy a poner dos ejemplos que son una realidad en materia política. El sexenio pasado en México del presidente López Obrador hablaba de abrazos, no balazos. Simplemente se consolidó, se reestructuró, consolidó y el narcotráfico de una manera espantosa que hoy los mexicanos están pagando el precio de una política errada que al final fue infuncional y que efectivamente solo le produjo daños a los mexicanos. Bueno, exactamente ese es el mismo problema en Guatemala. Si nosotros no entendemos que a los criminales hay que tratarlos como lo que son, criminales, meterlos presos, buscar las sentencias condenatorias con el mayor número de años encima, reformar la ley y enfrentarlos a tiros si es necesario, porque muertos van a haber en esta guerra. Es decir, quien crea que aquí no van a haber muertos, por favor, claro que los van a ver. Eso sí, lo que hay que tratar es que sean los muertos, los pongan los criminales, no las Fuerzas Armadas ni los civiles desamparados. Y el otro ejemplo que te quiero poner es El Salvador. El Salvador, independientemente de que a uno le pueda gustar o no la figura del presidente Bukele, pero sus políticas públicas en materia criminal resolvieron un problema de fondo. El problema allá, desde luego, no es el narcotráfico. Allá el problema eran las maras sobre la base de la extorsión y resolvió el problema. En 7 meses hizo una cárcel para más de 74,000 presos. Por lo tanto, sí se puede, si se quiere hacer, si hay voluntad política y si se entiende que aquí lo más importante es el guatemalteco trabajador, honrado, de a pie, que efectivamente se levanta a las 3 de la mañana para ir a trabajar y que no tiene guardaespaldas, que va en bus, que va en su moto, que va en su carro y que todos los días puede ser sujeto de un hecho criminal. Julio César, cuando tú dices que se está haciendo lo posible, a mí, o sea, ¿cómo te puedo decir? Se me ocurren varias ideas, pero te lo voy a decir así. Si yo me pusiera a correr 100 metros planos hoy en las Olimpiadas, no hay ninguna duda, ¿sí? Con seguridad llego de último, ¿no? O sea, yo llego de último. No puedo competir. No tengo las competencias, esa es la forma correcta de decirlo, para llegar a estar en las Olimpiadas. Cuando Juan Pablo te hace la pregunta acerca de si se está haciendo lo suficiente por parte del ministerio, tú dices, bueno, sí, lo que pasa es que está tomando a los criminales como que no fueran criminales y toda esta política desgraciada de un respeto que está equivocado, ¿no? Porque aparte es la garantía del debido proceso, la presunción de inocencia, la garantía de una defensa, todas esas garantías que aparte es cuando tú encuentras a gente fuertemente armada que está cometiendo actos delictivos y que en ese momento las fuerzas de seguridad no se le pueden enfrentar correctamente. Entonces mi pregunta va por ese lado, o sea, ya la hicimos fuertemente, pero la vamos a volver a hacer, ¿será que el ministro no es como yo corriendo los 100 metros? O sea, que ya no da para eso, o sea, que necesitamos un cambio de rumbo. Y no voy a decir con las capacidades del ministro, Francisco, de hecho, me cae bien, sí, pero estará haciendo la política adecuada de cómo enfrentar esto, porque yo creo que se está desbocando. O sea, por primera vez la tendencia
de la criminalidad va para arriba, las extorsiones van para arriba, la amenaza que tenemos real, como diría el amparo, ¿no? Real e inminente de que de los grupos terroristas se trasladen de México a Guatemala, por lo menos una buena parte, está cierto. ¿Sí? Entonces se está haciendo lo adecuado, nos estamos preparando y además combatiendo, porque la gente de a pie no lo siente así, Julio César. La gente que toma el bus, y yo hablo con gente que toma el bus, con gente que está en la calle y dice, de veras, nos están asaltando, nos están robando. Yo lo sé, yo lo sé. Es que yo lo que estoy tratando de decir es que las políticas públicas del gobierno del presidente Bernardo Arévalo van sobre la base del respeto a los derechos humanos de todo mundo. Por lo tanto, incluye a los criminales y ellos los ven desde un punto de vista distinto al que yo planteo. Yo tengo una visión diferente. Yo creo que hay que atacarlos fuertemente, combatirlos fuertemente y ponerlos a disposición de los tribunales y enfrentarlos a tiros si es necesario. Pero esto implica que efectivamente Sí. primero se tengan las capacidades policiales, que yo dudo que las tengan en este momento para poder enfrentar organizaciones criminales bien estructuradas. Creo que tiene que hacerse un trabajo combinado de fuerzas especiales con el Ministerio de la Defensa Nacional, con el Ejército de Guatemala. Y algo que es importante, mira, creo que es fundamental entender que la inteligencia juega un papel determinante. Desgraciadamente, la inteligencia civil en el país no ha dado el resultado necesario en este tipo de materia y por lo tanto hay que recurrir a la inteligencia militar, que tienen la información, que pueden ayudarnos con el trabajo y algo que en lo internacional es fundamental, amarrar el trabajo con la DEA, la Oficina de Drogas norteamericana, pero de verdad amarrarlo y cerradamente para que ellos colaboren, apoyen, ayuden y si es necesario participen en todo este tipo de operativos que puedan resolver estos problemas. Creo que ese es el problema de fondo, que sí, que se ha disparado la violencia, desde luego. Yo estuve anoche en un programa y decía otro de los analistas que estaba conmigo que en una encuesta que hay hoy está el tema de la canasta básica a la par del tema de la inseguridad. Por lo tanto, lo que tú estás diciendo no es una percepción, es una realidad, porque la realidad tiene condiciones que se dan y creo que efectivamente la gente se siente muy desamparada, sabe que le puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y ese es el punto. Ahora, que el ministro no está preparado para esto, yo creo que él políticamente puede conducir el ministerio, operativamente no es otra cosa. Por lo tanto, creo que efectivamente pues en esos 100 metros están en la salida y ahí se quedarán. Justamente, mira, ese creo que es el punto. Tu conclusión creo que es muy importante. Políticamente, pues, pero pareciera ser que en las capacidades no. Preocupa, la primera viceministra viene de la fiscalía, si no recuerdo mal, en contra de las Sí, extorsiones. El otro, cuarto, quinto viceministro viene de la quinto. SAT. Y es el encargado de lo que es aduanas y el combate al narcotráfico. Pero realmente, bueno, y en el narcotráfico sí hemos tenido resultados, que hay que decir las cosas como son, Julio César, y es que en Guatemala la mayoría de los hechos de captura, tanto de extraditables como de droga, viene acompañada de información proporcionada por la DEA. O sea, no es que Sí, nosotros medios, seamos, directamente en las capturas también. ¿verdad? O sea, Y están eso, acompañadas completamente, ¿no? O sea, no, como diría la gran filósofa, la chimultrufia, perdón, pero yo la tengo en gran alta estima, la chimultrufia decía, no nos hagamos tarugos, ¿sí? Y yo creo que tiene tanta lógica, ¿no? No nos hagamos tarugos, no creamos lo que no es. Julio César, vamos a un corte, volvemos para las conclusiones. Estamos de vuelta en Libertópolis por la mañana y estamos con el licenciado Julio César Rivera Clavería y te vamos a leer el comentario
que en esta casa muchos Ujú. pensamos así. Sí, Sí. sí, sí. Nos comenta alguien por Facebook, Vilma Moreno, y queremos saber cuál es tu perspectiva y si podrá ser esto una razón de fondo. A ver, dice, si los narcos se salieron de control, urge despenalizar las drogas, que los narcos paguen impuestos igual que pagamos el resto de empresarios, porque de lo contrario, ni el ejército ni el gobierno completo va a poder contra ellos que están tan fuertemente armados, equipados y con tantísimo dinero en la bolsa. Julio César, podría ser que el tema de la despenalización de las drogas sea el fondo del asunto. Los norteamericanos no quieren verlo, en general, buena parte del mundo no quiere verlo, pero ¿qué opinas tú? ¿Será que esto puede hacer que el narcotráfico deje de ser, pues, un tráfico que esté ligado a la violencia? Es que el problema cuando se habla de despenalización es que ¿a qué tipo de droga se refiere? Drogas naturales, drogas sintéticas o drogas en general. Es decir, el tema es sumamente complejo y difícil de plantearlo. Por lo tanto, yo sí creo que, en primer lugar, lo que hay que desarticular son esas estructuras. Porque si fuera el tema la despenalización de algún, como se ha hecho en Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de la marihuana, en algunos estados, el resultado ha sido que la gente efectivamente hoy está sembrando más marihuana de manera ilegal en algunos estados y lo están tratando de vender en el tipo de establecimientos legales y han habido muchísimas capturas. Se ha incrementado el uso de la marihuana entre la población y no todo el mundo paga los impuestos. En segundo lugar, bueno, sí ha generado impuestos para los estados, pero también mucha gente, como se le ha dado la solución de que efectivamente es un medicamento, mucha gente lo está usando sin necesitarla. Yo creo que es un tema muy complejo, muy difícil y no veo posibilidades de que pueda despenalizarse, porque habría que despenalizarla, escúcheme bien, en el mundo, no solo en Estados Unidos, en el mundo. Y esto implica todos los países en la misma línea, cosa que es sumamente complicada y difícil. Hoy el narcotráfico abarca, el cartel de Sinaloa está metido en África, está metido en Australia, está metido en Europa, está metido en Sudamérica, está metido en todos lados. Se convirtió, ese es, digamos, una gran corporación sumamente exitosa de manera ilegal. Julio César, este parece ser un problema que de veras no está funcionando en Guatemala. Cada vez vemos más personas fuertemente armadas en pick-ups, o sea, carros guardaespaldas, gente que miras que de veras haciendo uso enorme de aparatos de seguridad, o sea, privados. Y no estoy diciendo que la seguridad privada sea equivocada, sino que simplemente es sumamente notoria, molesta, abusiva. Y uno rápidamente puede decir, bueno, aquí hay un problemita que habría que buscarle solución. Sabemos que en el Congreso de la República hay por lo menos 11 diputados que están colocados ahí por el narcotráfico internacional. O sea, pero yo no veo, y bueno, en las calles ya te encontrás, o sea, ya en lugares donde antes era difícil, aún en los centros comerciales, encontrás aparatos de seguridad, gente que está comprando, derrochando dinero, y tú decís, esto no es tan difícil de investigar. O sea, lo que tú llamabas la inteligencia civil, ¿no? O sea, de veras, no es tan difícil de, aquí está pasando esto, encontrémosle, aquí hay un hilito, jalémoslo para ver qué hay detrás del hilito. Y atrás del hilito vas a encontrar algo, Julio César. Yo no veo para nada que ni este gobierno, ni el anterior, hayan hecho esa investigación adecuada de jalar el hilito y encontrar por dónde. Mira, el tema de fondo en esa materia es la corrupción. El problema es que no son 11 diputados. Posiblemente te quedaste sumamente corto. 11 internacionales y 40 posiblemente o 50 locales en materia que están involucrados, tienen relación o forman parte
de estructuras criminales relacionadas con el narcotráfico. Pero, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que efectivamente esta gente cooptó de alguna manera el Estado. Y entonces las investigaciones muchas veces no salen. De ahí la importancia, y lo vuelvo a repetir, la DEA juega un papel determinante en Guatemala. Ellos es la agencia que más información tiene sobre los guatemaltecos hoy en materia criminal. Por lo tanto, ellos podrían ayudarnos muchísimo trasladando esa información al Ministerio Público para iniciar las investigaciones en esa materia y detenerlos, porque tienes mucha razón. Hoy da miedo ir a los centros comerciales porque está lleno de narcotraficantes. Los restaurantes, uno va con su familia y hay mucho narco metido. Es decir, uno no está en paz, no está tranquilo en estos lugares porque sabe que en cualquier momento puede haber una balacera y uno se va a ir de regalado de este mundo simple y sencillamente por haber estado en el lugar equivocado en un momento. Por lo tanto, yo sí creo y comparto tu criterio de que efectivamente ese trabajo se tiene que hacer. Pero te pongo el ejemplo. Quieren reformar una ley antimaras, no se puede porque ahí hay diputados que tienen las manos metidas en esas estructuras criminales. Se quiere reformar una ley contra el narcotráfico, no se puede porque hay unos diputados que tienen las manos metidas en el narcotráfico. Se quiere reformar el Código Penal, el Código Procesal Penal u otras leyes y sucede lo mismo. Y esto no es un tema ideológico, eso aquí está metida la gente de la izquierda y la gente de la derecha y hay que decirlo tal y como es. El problema es que están ahorillando al país a que efectivamente este tipo de hechos como de la carretera El Salvador se sucedan con mucho más frecuencia y que el narco siga cooptando el Estado, porque no ha habido un esfuerzo por sacarlos. No es cierto. Y el tema es un tema de corrupción porque se recibe dinero. Y eso hay que decirlo claramente, José Carlos, porque la gente no lo dice y esa es la realidad. Por lo tanto, yo sí creo que ese esfuerzo hay que hacerlo en función de los guatemaltecos, porque al final nosotros vivimos aquí y aquí creo yo que nos vamos a morir una gran mayoría y vamos a ser enterrados. Y esta patria hay que amarla, hay que respetarla, hay que cuidarla y hay que protegerla de la criminalidad. Bueno, te agradecemos muchísimo, Julio César, por haber estado con nosotros hoy, viernes 14 de febrero, hablando de este tema importante que nos ha golpeado esta semana. A mí me pareció impresionante, Julio César, desde el momento que lo vi. No es xenofobia, porque de veras no es xenofobia. Desde que vimos al fulano caminando en el centro comercial donde los guardias privados de seguridad lo están amenazando, él enseña que no lleva armas ya. Y cuando se desnuda, porque literalmente se empieza a quitar la ropa, aparece con chaleco, pero también el abatido en la calle tiene un chaleco, y este tenía cara de venezolano, desde que lo vi, dije, este tiene cara de venezolano, ¿no? Porque eso significa que ya son redes criminales internacionales, y de veras no es por los que vienen a hacer el bien a Guatemala, los que vienen con intención de trabajar, sino que se nota que ya es un crimen transnacional y que ya son sicarios, Así es. casi, ¿cómo se le dice? Sí, sicarios Sí. a los que contratan para ir a otros países como ejércitos privados, ¿cómo se les dice? Mercenarios. Mercenarios, ¿no? Mercenarios. Sí. Una cosa espantosa. Yo creo que, como tú dijiste, este es un punto de quiebre y el que lo quiera ver, que lo entienda, ¿no? O sea, sobre todo nuestras autoridades. Muchas gracias, Julio César. Un abrazo. Muchas Gracias por gracias a tenerte y feliz día, ustedes, querido. José Gracias, Carlos, Julio Eric, César. Juan Pablo. Gracias por la invitación y estoy para servirles. Nos vemos, feliz día. Gracias.